Muy buenas tardes, muchas gracias por venir nuevamente aquí con esta propuesta que hacemos para Infocielo TV, charlar un poco de temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, con invitados, con protagonistas. Albino Aguirre, ¿cómo te va? Hola Fabián, ¿cómo te va? Bueno, dale, vamos a saludar al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ¿te parece bien? Matías Moreno tiene la gentileza. Hay varios temas para hacerle alguna consulta sobre cómo están trabajando desde un área clave, que siempre lo fue naturalmente, pero que en la gestión de Axel Kicillof uno entiende, digamos, que por trayectoria política, por compromiso con la causa, tiene algún rol determinante, sobre todo en algunos temas que se discuten mucho por estas horas. Exactamente, sí. Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Nos escuchas bien? Sí, los escucho muy bien, gracias a ustedes por la invitación y un placer poder compartir a partir de ustedes estos espacios de comunicación tan necesarios para reflexionar sobre la realidad bonaerense y sobre todo para contar parte de la gestión que estamos llevando a cabo a partir del 10 de diciembre del año pasado. Bueno, concretamente, antes de meternos en algunos temas, perdón Fabián, Matías, algunos de los temas en los que estén trabajando abiertamente, ahora vamos a ir puntualmente a algunas consultas específicas sobre temas de actualidad que usted seguramente los conoce bien y los está trabajando. ¿Cuál es la impronta distinta? ¿Qué fue lo que se propuso para la subsecretaría que conduce o la secretaría que conduce en esta gestión? Bueno, en realidad en lo personal me gusta mucho hablar del pasado, o de la pesada herencia, pero lo cierto es que podemos hablar de una refundación de lo que es el área de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. En función de esa refundación es que se aprobó en el mes de marzo la estructura más ambiciosa en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires desde su creación. Digo esto porque hoy tenemos la gestión, tenemos muchísimas áreas que atraviesan la problemática de derechos humanos, también bajo la decisión política, claro está, del gobernador, de volver a poner a los derechos humanos como política transversal en toda la gestión pública de la provincia de Buenos Aires. En función de eso, tenemos un área, una dirección provincial de protección. Básicamente esta dirección provincial de protección trabaja sobre los privados y privadas de libertad, a partir de la Dirección de Asuntos Jurídicos para Personas Privadas de Libertad, y después por primera vez en la historia de esta subsecretaría hay una dirección de políticas contra la violencia institucional, entendiendo que es una problemática que este gobierno, tanto nacional como provincial, va a trabajarlo con la complejidad que esto conlleva, ¿no? Con la realidad y la agenda que hoy estamos viviendo. Justamente... sí, termine, por favor. Después habilitamos un centro de recepción de denuncia a las 24 horas, por primera vez también, que a partir de la recepción de denuncia de violaciones a los derechos humanos, de ahí se derivan o se intervienen según sea el caso. En el área de promoción, la Dirección Provincial de Promoción, lo novedoso, si se quiere, es que por primera vez hay una dirección de formación en derechos humanos, lugar desde el cual lanzamos la Escuela Provincial de Derechos Humanos en el mes de abril, con lo cual esta política de la Escuela Provincial de Derechos Humanos nos permite hoy tener más de 2.500 bonaerenses y bonaerenses inscritos en diferentes cursos de derechos humanos. Después se restableció la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, que es lo que trabaja todo lo relativo a nuestro pasado reciente, a los delitos de lesa humanidad, leyes reparatorias. Luego, por primera vez, dentro de esa Dirección Provincial de Políticas Reparatorias hay una dirección de sitios y espacios de memoria, nunca lo había visto, había existido, en la provincia de Buenos Aires, entendiendo que esta subsecretaría tiene la función y la obligación y la responsabilidad de señalizar los ex centros clandestinos de detención, pero además la preservación de aquellos que fueron transformados en espacio memorial. Luego hay un área de producción de contenidos y comunicación, que de ahí sale todo lo que hoy pueden ver las diferentes redes y prensa de la subsecretaría. Y por último hay una dirección provincial de programa de desarrollo sociocomunitario en derechos humanos, también por primera vez en la provincia de Buenos Aires, y bajo esta dirección se trabaja desde la Dirección de Pluralismo e Interculturalidad la problemática migrante. Después tenemos un área de salud mental, y después tenemos un área de atención a grupos de situación de vulnerabilidad, que es el famoso equipo de acompañamiento que hasta el 10 de diciembre trabajaba solo con víctimas de lesa humanidad y hoy trabaja con violencia institucional. Eso es más o menos...
justamente con el tema de violencia institucional, ¿cuál es cómo se para hoy la subsecretaría en cuanto al caso de Facundo Astudillo Castro? El Ministerio de Seguridad tiene una postura. Acá no hay ninguna imputación contra policías, nosotros no podemos acusar a nadie, por ahora no hay ni siquiera una sanción administrativa contra la policía. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes? Nosotros la postura que asumimos ya hace 3 meses, cuando nos enteramos por primera vez de la desaparición de Facundo, a partir de que, bueno, tenemos una red territorial en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, de compañeros y compañeras militantes, que nos advierten sobre la primera denuncia de la mamá de Cristina por averiguación de paradero. Ahí nos empezamos a ocupar de la causa, de estar atentos. Hay un equipo de acompañamiento en la ciudad de Bahía Blanca, dependiente de la subsecretaría, que ha trabajado con la familia. Luego, cuando Cristina hace la denuncia en el juzgado federal por desaparición forzosa, nosotros inmediatamente al otro día elaboramos un escrito de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional para solicitar el apartamiento de la policía bonaerense de la investigación. Eso es porque seguimos diferentes protocolos, en este caso el protocolo de Minnesota, que ante la mera sospecha de algún agente del Estado involucrado en algún acto de desaparición forzosa, nosotros de la subsecretaría pedimos inmediatamente el apartamiento. A partir de esta petición es que se aparta a la policía bonaerense y sigue la investigación por las fuerzas federales, ¿no? Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Paralelamente, bueno, hemos tenido... O sea, a ver, subsecretario, lo que usted dice que fue una determinación de tipo política, digamos, que no hubo una determinación judicial que corrió a la policía de la investigación esta, sino que fue una decisión de ustedes solo por la mera sospecha. No, nosotros políticamente tenemos la obligación y así, digo, y acá hago un paréntesis, a nosotros al momento de asumir, el día 10 de diciembre, encontramos 67 expedientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no respondidos por la gestión anterior. En la mayoría son pedidos de informe, en la mayoría son medidas cautelares, etcétera, etcétera. Esta gestión va a hacer lo que vino a hacer. A nosotros tenemos diferentes protocolos que vamos a seguir cuando hay algún agente del Estado, sea Fuerza de Seguridad o cualquier agente, involucrado, no involucrado, que se sospeche, que haya una mínima sospecha, nosotros solicitamos ese apartamento. Obviamente lo que dirige la investigación es el juzgado ordinario en ese momento y hoy el juzgado federal. Nosotros, en tanto Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, solicitamos inmediatamente el apartamento de la policía bonaerense. ¿Y ustedes, Morelos, tienen una posición un poco más neutral que la que públicamente defiende el ministro Berni en esto de, como le decía Fabián recién, sistemáticamente resaltar que en el marco de la causa todavía no hay elementos que involucren a la policía? Nosotros, más que una posición neutral, aquellos que venimos de la militancia en organismos de derechos humanos, y me parece que está ejemplificado en más de 40 años de lucha, es la justicia la que tiene que determinar las responsabilidades y lo que ha pasado en este caso con Facundo, como también es lo que hemos pedido durante 40 años con el juicio y castigo, que sea la justicia la que determine e investigue acerca de los delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el Poder Judicial hoy el que está dirigiendo la investigación. Nosotros como Estado provincial, y en este caso la Subsecretaría, trabajamos para poner todo a disposición y obviamente cumplir nuestra función, que tiene que ver por velar por los derechos humanos, por eso esta presentación. Y además de la investigación judicial, tenemos una política de contención, obviamente a la familia, en este caso a Cristina, porque sabemos muy bien, lo sabemos mucho en carne propia lo que se sufre la desaparición de una persona y lo que significa la figura del desaparecido en la historia de nuestro país. Tal es así que con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, estamos en contacto permanente y de hecho, la acompañamos a la entrevista que tuvo con el gobernador, que ya repetidas veces puso a disposición todo para que se esclarezca este hecho y obviamente si hubiera algún tipo de responsabilidad de la Fuerza de Seguridad, este gobierno, y me hago cargo de con esto transmitir la palabra del gobernador, no va a encubrir a ningún miembro de la Fuerza de Seguridad que habría estado involucrado en un caso como este y en ningún otro. ¿Usted cree que que se ha hecho todo lo que se podía desde parte de la institución o del ministerio para que
no ocurra que Axel Kicillof tenga que cargar con un desaparecido a 6 meses de su gestión, o a menos de 6 meses de su gestión. Digo, en la policía bonaerense pueden quedar todavía restos de, digamos, de maniobras raras o en algún otro ámbito institucional, porque esto va a quedar así, o sea, a 4 meses de asumido tiene un desaparecido en la provincia, en democracia además. A ver, la problemática de la violencia institucional, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el gobernador y se repite incansablemente, es algo que no viene obviamente en los últimos 4 años, sino que es una deuda que tenemos del sistema democrático del año 83. ¿Por qué? Uno podría decir porque hubo muchísima impunidad en nuestro país durante muchísimos años, que eso envalentonó a la fuerza de seguridad. Imaginemos que esta policía bonaerense, hasta que tuvo una actuación durante la última dictadura militar bajo las órdenes de Camps, de Checolás, y después tantos años de impunidad por las leyes de audiencia de vida, punto final, los indultos, que nunca se puso en cuestionamiento esa labor de la fuerza, es que cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de cambio radical que vayamos a hacer va a implicar muchísimo tiempo y va a implicar el compromiso de varios sectores de la sociedad. Ahora, para empezar ese cambio, y acá hay que ser muy objetivo y tajante, no es lo mismo un expresidente que recibe a un miembro de la fuerza que mató a un ciudadano por la espalda, como fue Chocobar, a un presidente y un gobernador que generan empatía con las víctimas de casos supuestos de violencia institucional o con familias que han atravesado. Sí, Moreno, pero espere que le digo, también ese gobernador tiene un ministro de seguridad que en todos los micrófonos que le pone adelante dice que no va a decir nada contra la bonaerense porque hasta ahora no existe ningún elemento. Digamos, es un poco contradictorio, permítame que se lo diga, el discurso de Berni contra esto que usted plantea, que efectivamente es así, entre Álvarez y Alberto Fernández, perdón, y Axel Kicillof, que también tienen un discurso claro, pero parece medio contradictorio ahí. Sí, lo cierto es que el único agente que tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima es el Estado. Digo, esto es así. Ahora, la gran diferencia me parece que es qué actitudes, qué medidas, qué discursos, qué acciones lleva a cabo el mismo Estado ante estos casos de violencia institucional. Y me parece que el esfuerzo que se está haciendo tanto de nación como de provincia en el área de derechos humanos va a ir en ese sentido. Yo como subsecretario de Derechos Humanos sé muy bien lo que tengo que hacer en los casos de violencia institucional. Estamos actuando en infinidad de casos que se dan a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, articulando con todos los organismos de Estado. Hay muchísimos casos que obviamente no se dan a conocer, pero lo cierto es que desde que se inauguró esta Dirección de Política contra la Violencia Institucional se trabaja a destajo las 24 horas. Digo, y no solamente en este tipo de causas, de delitos, hemos intervenido también en una situación que se ha dado con un menor, cuando entró la policía a hacer un allanamiento salvajemente y ese menor perdió un ojo, así un montón de casos que se dan a lo largo y ancho de la provincia, con la decisión clara de la función que tiene esta Subsecretaría de Derechos Humanos, que es velar por los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas ante las violencias estatales. Parados de ese lugar es que nosotros actuamos desde las diferentes áreas y con una intervención multidisciplinar, que no solamente tiene que ver con la parte de la causa, te vuelvo a repetir, es el Poder Judicial, obviamente, el que tiene a cargo dirigir e investigar la causa, pero sino también por otros lugares que tienen que ver con el acompañamiento psicológico, con facilitarle a las diferentes familias algún tipo de trámite que tiene que ver a partir de la situación que atraviesa, en función de esa situación traumática que tiene que ver que la violencia estatal de alguna manera atraviese su vida cotidiana o su vida familiar. Moreno, a ver, tenemos un par de preguntas más porque me interesa saber qué es lo que están haciendo en materia de política carcelaria, porque sabemos que la situación en las cárceles es complicada y en algún punto tiene que ver, me parece a mí, con un punto clave para discutir las cuestiones relacionadas o vinculadas con la seguridad y demás, y alguna reflexión suya sobre este gran debate que se ha generado ahora acerca de la toma de tierras. Pero ya que venimos hablando de la policía, en las últimas horas se ha producido un reclamo bastante particular, inédito hasta ahora, en el sentido de que la propia policía ha participado con algunos móviles, con sirenazos y demás. Obviamente lo que públicamente reconocen los efectivos de la policía es que es en reclamo de una mejora salarial para el sector,
pero hay especulaciones de algún otro tipo, como suele ocurrir cada vez que hay una protesta de esta naturaleza que lleva adelante una fuerza de seguridad. ¿Qué opinión tiene usted acerca de lo que está pasando? ¿Qué es lo que cree que la explica, digamos, a esta demanda o a este reclamo? Bueno, para ir por parte, porque a mí me gusta responder todo, con el tema de la situación de las cárceles. Ahora vamos, yo le anticipaba recién, Moreno, nada más que para que manejemos los tiempos. Ahora vamos a ese tema y al de las tomas también, pero en este tema puntual sobre la protesta de la policía, ¿qué posición tiene? No, bueno, ahí la protesta de las fuerzas de seguridad, hoy ya tanto el jefe de gabinete como el Ministerio de Seguridad anunciaron mejoras salariales. La fuerza de seguridad, el policía es parte de la sociedad, atravesaron la misma situación que hemos sufrido todos los trabajadores y trabajadoras durante estos 4 años, con los atrasos en los salarios, las cuestiones de la eficiencia, lo que tiene que ver con salud laboral, de infraestructura y demás. Es un sector más que protestó, genera una demanda y desde el gobierno provincial se contestó esta demanda. Ahora sí, lo interesante y que tiene que ver con la fuerza de seguridad, que no solamente quede una reivindicación salarial, sino también que la fuerza, y con esto vuelvo un poco al hecho de cómo se llevan a cabo algunos operativos de algunos miembros de la fuerza, también es necesaria una reestructuración de cuajo, podría decir uno, en lo que tiene que ver con la formación de las fuerzas. Hoy nosotros, los habitantes de la provincia de Buenos Aires, necesitamos fuerzas cada vez más profesionalizadas para que puedan actuar en el territorio, en el campo, de la mejor manera posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fuerza de seguridad no tiene que ser solamente garantes del orden, sino y sobre todas las cosas cuidarnos a nosotros, a respetar los derechos o velar por los derechos de todos y cada una que habitamos la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que con este proceso que se está iniciando en esta pandemia, es cierto que en este caso las fuerzas de seguridad dejaron de cobrar un montón de extras que tienen que ver con las POLAD, con las horas core que redundaban en la masa salarial a fin de mes, no escapa a la situación que genera esta situación pandémica mundial. Entonces me parece que ante esa demanda, hubo una respuesta desde el Estado provincial, en este caso para mejorar su situación salarial, porque todos y todas necesitamos una fuerza de seguridad que pueda tener las condiciones para ejercer su trabajo. Ahora, esas condiciones son salariales, pero también son condiciones en materia formativa. Claro. Hubo un tiempo, no hace mucho, que se empezaron a incorporar por intermedio de las policías locales, a partir de una formación solamente de 6 meses, porque había este discurso, ¿no? que se supone que ante más policía, mayor seguridad, y está claro que es mucho más complejo la problemática de seguridad, y eso generó que hayan entrado muchísimos agentes a la fuerza sin la preparación suficiente como para llevar a cabo la responsabilidad que insume hoy ser miembro de la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Lo dejamos entonces para que hable del tema de las tomas, otro de los temas de agenda que planteaba recién Albino, el abordaje que hacen ustedes. Hay un debate si es un delito o no es un delito, si es un derecho o si están violando y vulnerándose las propiedades privadas. ¿Cuál es el abordaje que asumen ustedes desde la subsecretaría? Nosotros de la subsecretaría, por una acordada de la Corte, todo juzgado que ordene un desalojo nos tiene que avisar previamente a nosotros. ¿Y le están avisando? ¿Le están avisando ustedes? ¿Les están avisando en estos días que hay Algunos nos están avisando, lo que pasa es que la mayoría no está judicializada de las causas de las tomas. Después, obviamente, como militante político, como miembro de esta gestión, uno siempre va a proponer el diálogo. Nosotros estamos acá justamente, hemos tenido una situación, por ejemplo, que es conexa de alguna manera con la venta ambulante en la ciudad de La Plata, con la comunidad senegalesa. Hemos tenido muchos conflictos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, y nosotros lo primero que hacemos es proponer el diálogo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar que se evite bajo toda circunstancia la violencia estatal. Tanto el tema de toma de tierra, la venta ambulante, desde la subsecretaría la intervención tiene que ver con esto, que es
Moreno, a ver, la idea esta de que les avisen a ustedes es para tratar de contener la situación desde el punto de vista de atender lo que naturalmente yo considero que es así, es un derecho humano tan importante como la propiedad privada para defender, que es que la gente tenga un lugar donde alojarse. Sí, claro. Nosotros, en realidad, nos avisan a nosotros, los juzgados, que vayan a iniciar o un desalojo o cualquier medida para que seamos una especie de tutor y estemos atentos a la situación que se pueda generar en una situación de desalojo. Acá lo concreto es que tanto en lo que tiene que ver con la toma de tierras o cualquier vulneración de derechos, desde la subsecretaría automáticamente están generados los dispositivos en este marco de pandemia para atender cualquier situación que se dé a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Ustedes, y esto me olvidé de remarcarlo, nosotros tenemos a cargo también el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, que atiende toda la política a los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires, con lo cual la estrategia que nos planteamos desde acá tiene que ver, es transversal a todas las situaciones de los grupos vulnerables, atendiendo siempre a esto que es, bueno, fue en su momento una directriz del gobernador de volver a poner a los derechos humanos como política de Estado en la provincia de Buenos Aires, y que esos derechos humanos no solamente tengan que ver con el pasado reciente, con memoria, verdad y justicia, sino y sobre todo con la situación de la vulneración de los derechos humanos en la actualidad. Moreno, último entonces, como para ir cerrando y ya nos estamos quedando sin tiempo, el tema de las cárceles. Hubo un debate muy grande, hay un 60% de presos en la provincia que no están condenados. La idea de la Secretaría, de la Subsecretaría de Derechos Humanos es que esa gente no debería estar privada de su libertad. No, a ver, volvemos de vuelta a lo mismo, y es interesante en este marco del proyecto de reforma judicial. El único poder que determina la libertad o no de un privado de libertad es la justicia. Nosotros, como Estado, tenemos que velar por las condiciones materiales de detención del privado de libertad, y más específicamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, defender la idea de que el único derecho suspendido que tiene el privado de libertad es la libertad ambulatoria. Después cualquier privado de libertad tiene derecho a la salud, a las condiciones dignas de detención, a la alimentación, etcétera, etcétera. El 11 de diciembre, al momento de asumir el gobernador, asumió con una huelga de hambre de 10.000 privados y privados de libertad que están en una situación de hacinamiento total, herencia de una política totalmente desacertada de la gestión anterior, que tenía que ver con esta lógica de cuanto más presos o presas, mayor seguridad. Bueno, los índices no dijeron lo mismo. Lo concreto es que había 50.000 privados y privados de libertad, sobrevino la pandemia. En la pandemia los familiares decidieron por motu propio no ir más a visitar. La Procuración licenció de alguna manera a los miembros del Poder Judicial, con lo cual ahí tuvimos que ser un nexo de la Subsecretaría de Derechos Humanos para generar mesa de diálogo para relajar las tensiones. De lo que se trata la gestión en estos casos, y en los casos sobre todo de derechos humanos, empezar a relajar las tensiones y brindar soluciones concretas. Porque hay medio como una creencia en un sector de la sociedad que naturalmente yo no sé si es mayoritario o no, pero es importante en el sentido de que parece que para confrontar con esto que usted decía, ¿no?, que la persona privada de la libertad se le priva absolutamente de cualquier derecho, lo cual muchos concluyen que en realidad termina siendo nocivo, ¿no?, porque complica mucho la resocialización, hay muchos más casos después de reincidencia. En ese sentido, digamos, ¿cómo están trabajando desde la Secretaría justamente para garantizar el resto de los derechos que usted decía más allá de la libertad ambulatoria? Tal cual, coincido plenamente en esta idea de que si queremos que la resocialización, que es obviamente el fin de que estén privados de libertad, que cumplan la pena, justamente hay que garantizarle otros derechos. Bueno, desde el Ministerio de Justicia, de hecho, se ha lanzado el programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, en articulación con el Patronato de Liberados, y el ministro trabaja fuertemente en darle mayor visibilidad a ese programa. ¿Para qué? Para que ya mientras cumple su pena, el privada de libertad pueda
tener algún tipo de oficio, algún tipo de formación, y sobre todo una vez que recupera la libertad, que pueda haber algún tipo de plafón, de base u horizonte para evitar la reincidencia, que los números de reincidencia, bueno, ustedes lo saben también, en la provincia de Buenos Aires son muy altos, así como es muy alto, o era muy alto el número de peticionalización, también es muy alto el nivel de reincidencia. Y esto es como un círculo vicioso, ¿no? Como bien decías vos, digo, el privado de libertad, que no tiene ningún tipo, o que, digamos, es víctima también de la vulneración de derechos en las unidades penitenciarias, bueno, generan psíquicamente otro mecanismo que cuando sale o cuando recupera la libertad, uno, digo, y no es por apelar al sentido común, pero esto que se dice, sale peor de lo que entró, digo, bueno... en algún punto tiene razón. Justamente estamos... En algún punto para revertir eso y transformarlo en un círculo virtuoso. Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo habernos atendido en esta tarde y seguiremos en contacto seguramente. No, muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad y siempre a disposición. Muchas gracias. Adiós, que le vaya bien. Matías Moreno es el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Era interesante hablar con él por algunos de varios temas que están, digamos, en la agenda pública de debate en la provincia de Buenos Aires, y que me parece a mí la secretaría o la subsecretaría de Moreno es clave. Claro, tiene como un abordaje de cada uno de estos temas, de alguna manera. Y es que hay algunos temas en donde a mí me interesa escuchar mucho, pero es una opinión muy personal. También la opinión de otros sectores, ¿viste? Mucha visión relacionada con la seguridad, con lo delictual. Los ministros de seguridad hablan más que los de hábitat, por ejemplo, claro, para ilustrar lo que yo te digo en esta discusión que se ha regenerado por estas horas, que tiene que ver con las tomas de tierra. Y con las tomas de tierra vamos a hablar ahora en un ratito, no se vayan, así que los invitamos porque tenemos más invitados para esta tarde. Bueno, muy bien, ya volvemos.